Bienvenidos, esto es Radio Sefarad y estas son las noticias. Empezamos un día más con los titulares de hoy. Según Obama, el acuerdo nuclear con Irán es más efectivo que una respuesta militar. Y dijo estar preparado para conversar sobre un aumento de la ayuda de defensa a Israel. El expresidente argentino Menem y el primer juez del caso AMIA son juzgados por encubrimiento y prevaricación. Nuevo récord de visitantes en Auschwitz, superando el 1.000.000 en los primeros 7 meses de 2015. Son las noticias de hoy. En el comentario, como siempre, Jorge. Hola, Jorge. ¿Qué tal, Jordi? Y luego les daremos unas noticias culturales. Pero empezamos en el 52 aniversario de la firma del Tratado de Prohibición Parcial de Ensayos Nucleares, firmado por 113 países, entre ellos Estados Unidos y la Unión Soviética, en el punto álgido de la Guerra Fría. El presidente Obama defendió el acuerdo nuclear con Irán, al que calificó como el más sólido jamás negociado. Tras detallar los puntos del acuerdo, destacó que la mayoría de las naciones del mundo, a excepción del gobierno de Israel, han dado su apoyo al texto final. También recordó que el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas y más de 100 ex embajadores que sirvieron con presidente demócratas y republicanos se han mostrado favorables al texto negociado. Una respuesta militar, sostuvo, sería menos efectiva para evitar que Teherán tenga una bomba nuclear. Sí, hay que entender estas declaraciones, Jordi, en el contexto de que el 17 de septiembre se va a debatir sobre el acuerdo de Irán en el Congreso y en el Senado. Supuestamente, aunque el Congreso y el Senado, como tiene mayoría republicana, voten en contra, pues el presidente tiene derecho a vetar esta decisión, a menos, y esta es la situación límite, que sería inconcebible, pero en la política ya sabes que no hay nada imposible, a menos que 2/3 partes de las cámaras votaran en contra del acuerdo de Irán, y entonces allí no surtiría efecto ni siquiera el veto del presidente. Esta es una situación que solamente se podría dar si todo el Partido Republicano votara en contra, cosa que es casi segura, y que una gran proporción del Partido Demócrata también votara en contra. O sea, no sería solamente cuestión de 2 o 3 díscolos, sino de un sector grande que se pusiera en contra del propio presidente de su partido. Cosa bastante improbable, pero como te digo, ante el ritmo de las declaraciones de Obama, vemos que quizás la cosa no está tan segura como él podría haber pensado, porque está haciendo muchas declaraciones respecto al acuerdo nuclear, que es la mejor opción, que fue muy arduo, pero que es lo mejor. Y claro que a mí que me digan que la mayoría de las naciones del mundo lo aceptan, a excepción del gobierno de Israel, no es un argumento de peso, porque la mayoría de las naciones no están amenazadas con la desaparición por parte del régimen iraní. Entonces no es lo mismo lo que piensen en Paraguay del acuerdo con Irán, con todos mis respetos para Paraguay, porque Irán no ha amenazado con borrar a Paraguay del mapa, ni matar a los paraguayos allí donde vivan, cosa que sí pasa con el régimen iraní respecto a Israel. Y no es el único. No es el único. Dice, a excepción del gobierno de Israel, no. También se ha olvidado, por ejemplo, de Arabia Saudita, se ha olvidado de los Emiratos del Golfo Pérsico, etcétera, etcétera. Muchos países del mundo suní no están de acuerdo con el acuerdo con Irán, así que en menos lobos. Seguimos hablando del presidente de Estados Unidos, Barack Obama, que ha dicho estar preparado para conversar sobre un aumento de la ayuda de defensa a Israel. Ya hemos mantenido conversaciones con Israel para concluir otro plan de 10 años para la asistencia de seguridad estadounidense a Israel. Podemos ampliar el apoyo en áreas como defensa de misiles, intercambio de información o interdicción, ha añadido. Mandos militares israelíes reconocieron recientemente que han elaborado en los últimos meses una lista de peticiones especiales a Washington y que esperan que, dadas las nuevas circunstancias tras el acuerdo con Irán, estas sean escuchadas. Estados Unidos también se ha mostrado dispuesto a aumentar la cooperación de seguridad con los países del Golfo Pérsico, temerosos de que el acuerdo con Irán amenace su posición en la zona. Sí, vamos a ver, esta situación, el aumento de la ayuda es algo que ningún país va a rechazar. Y menos cuando, debido a este acuerdo, la situación es más peligrosa.
y sin el acuerdo también era peligrosa por la presencia de Daesh y en general estar en el Oriente Próximo no es la situación más tranquila de la vida. Así que todos los ejércitos de todos los países de la zona estarán alegres si Estados Unidos les echa un cable y les vende tecnología punta y se las vende en cómodos plazos para ir pagando cuando se pueda. Ahora, si esto es el pago a cambio del acuerdo con Irán, pues quizás el intercambio no sea un negocio tan bueno, porque ¿para qué quieres tú que te venda Estados Unidos las armas más sofisticadas si tu enemigo te va a tirar una bomba atómica? O sea, todo lo demás no sirve para nada, no tiene ningún sentido. Entonces, el tema, si bien yo creo que Israel va a aceptar este tipo de ayudas, porque hay en muchos terrenos donde la tecnología de Israel incluso supera la de Estados Unidos, pero hay otros terrenos donde Israel no tiene la misma experiencia militar ni tiene las herramientas. Estamos hablando, por ejemplo, en estas famosas bombas antibúnker, que son bombas de muchísimo tonelaje capaces de perforar prácticamente una montaña entera hasta llegar al búnker que está a 50, 60 o 80 metros debajo de tierra, ¿no? Pues este tipo de tecnologías ya es demasiado avanzada. O los aviones estos Hércules tremendos que transportan tanques y aviones dentro de ellos que son tan tremendos, pues son elementos que el ejército de Israel no tiene, o tampoco tiene estos aviones para reabastecimiento en el aire, porque Estados Unidos sí que desarrolla operaciones de muy largo alcance, muy lejos de casa, y con portaaviones, etcétera, etcétera, y todas estas tecnologías pues para Israel son nuevas o son su conocimiento es escaso. Así que le vendría bien, sí, pero aquí puede interferir esto con una cuestión política esencial, que es si esto es en compensación por un mal acuerdo, pues no va a servir para nada. Vamos a Argentina ahora. El expresidente argentino Carlos Menem, que gobernó entre 1989 y 1999, se sienta en el banquillo de los acusados en el juicio por presunto encubrimiento en el atentado contra la sede de la mutua judía AMIA en Buenos Aires, que dejó 85 muertos en 1994. Junto a Menem están procesados también el primer juez de la causa AMIA, Juan José Galeano, destituido en 2005 por mal desempeño, el ex titular de los servicios de inteligencia Hugo Anzorregui y otros 11 acusados, entre ellos exfiscales, excomisarios y abogados. Además de por encubrimiento, Menem está acusado de abuso de autoridad y falsedad ideológica y Galeano enfrenta además el cargo de prevaricación. Entre las irregularidades detectadas en la etapa de instrucción figura la pérdida de unas 60 cintas con escuchas telefónicas de los servicios secretos argentinos a presuntos integrantes de la conexión local que cooperó con los terroristas. Sí, bueno, esto es como volver a vivir 21 años después la primera película de una secuela. Estamos hablando de que ahora se está enjuiciando a los primeros que se hicieron cargo del caso AMIA. Y fíjate qué bien se habrán hecho cargo, que están todos acusados de corrupción, de prevaricación, de encubrimiento. Es terrible, es terrible. O sea, porque está hasta el juez que instruía la causa, está acusado, es uno de los principales acusados, los exfiscales, los excomisarios, los abogados, todo el mundo que participó en una trama dispuesta a silenciar. ¿Qué es lo que se quería silenciar con esto? Pues aquí es lo que se habla, una especie de ramificación que se llama la trama siria. La trama siria, evidentemente, cuando se habla de que los autores intelectuales conocidos son los iraníes de la República Islámica en sus primeros compases, o digamos Irán, cuando todavía no su nombre no estaba asociado al poder nuclear, pero con la ayuda de sus milicias proxy, o sea, la milicia chiita en Líbano que trabaja para Irán, que se llama Hezbollah, que se sabe que fueron los autores materiales y aquellos los autores intelectuales.
Ahora, lo que se habla es cómo llegaron a Argentina, quiénes les abrieron las puertas, quiénes les facilitaron el acceso a los coches bomba, a los explosivos, etcétera, etcétera. Todo esto es lo que se conoce como la trama siria, que yo siempre digo de que, bueno, que tampoco es algo alternativo a la acusación que se lleva desde hace 20 años sobre el tema iraní, porque estos sirios de los que hablamos es un régimen títere del gobierno islámico de Teherán, con lo cual tampoco es una cosa novedosa y que tire para otro lado. Pero bueno, esto está causando bastante revuelo en Argentina porque se vuelve a remover las mismas cenizas y se sabe que esto no va a ir a ninguna parte porque la trama de encubrimiento que hubo en los años 90 pues parece tener hoy en día una secuela ella misma y que hoy en día también se están encubriendo los ecos de aquel atentado. Por ejemplo, la sospechosa muerte del fiscal Nisman, que hasta el día de hoy, pues desde medios oficiales se trata de convencer a la población de que fue un suicidio, de que era una mala persona, de que todo era falso, lo que estaba diciendo y las acusaciones contra el gobierno que no tenían ningún sentido. Pero yo me temo, Jordi, que cuando termine este juicio y haya un cambio de gobierno, quizás dentro de 10 o 20 años, pues haya un juicio para los responsables de hoy, de encubrimiento del asesinato de Nisman, del encubrimiento del atentado de la AMIA. Esto yo creo que va para más largo que el asesinato de Kennedy. Y terminamos en Europa. En los 7 primeros meses de este año ya son más de 1 millón los visitantes al campo de concentración nazi de Auschwitz-Birkenau, lo que supone un nuevo récord en el año en el que se han celebrado el 70 aniversario de su liberación. Los polacos siguen siendo los visitantes más numerosos, seguidos de británicos, estadounidenses, alemanes, israelíes e italianos. Se calcula que los nazis asesinaron allí entre 1940 y 1945 a más de 1 millón de personas, el 90% de ellas judíos, además de gitanos, homosexuales y presos soviéticos y polacos. El campo de Auschwitz-Birkenau, situado cerca de Cracovia, en el sur de Polonia, fue abierto como museo en 1947 y declarado por la UNESCO Patrimonio de la Humanidad en 1974. Sí, bueno, yo no sé si esto es una noticia de la cual, esto es como en el Facebook, es difícil poner un me gusta en una noticia como esta. Pues me gusta en parte que la gente sea más consciente y conozca más el tema de lo que fue Auschwitz. Por otra parte, me parece que la museific, ¿cómo se diría? Convertir a la Shoah en objeto de museo por una distancia demasiado concreta con algo que en el espíritu, en la esencia, está presente hoy en día. No sé si me explico bien, pero el hecho de ver cómo mataban a los judíos quizás imponga cierta distancia y decir qué cosas se hacían, como si esto fuera una etapa superada del pasado. Y en realidad el problema con Auschwitz y Birkenau no es solamente de las cifras, de los números, ni de los barracones, ni de que puedas tocar los números con que se tatuaban a los prisioneros a fuego, sino que está en la necesidad, el problema es la propia necesidad de tener un museo para demostrar a la gente que eso fue verdad. Como si el relato, el testimonio, la historia, los documentales, los libros y todo lo demás no fueran necesarios o no fueran suficientes. Y entonces uno se pregunta, ¿y con esto sí será suficiente? ¿Con esto sí se convencerá la gente de lo que pasó ahí? Tiene aspectos positivos, como que los que más van a verlo son los propios polacos, que están asumiendo parte de su propia historia. No toda la historia, Jordi, porque para los polacos hay hoy en día
como en tantos países de Europa, una especie de venda en los ojos que dice que ellos solamente han sido víctimas del nazismo. Y las cosas no son así. Los judíos durante el Holocausto también sufrieron por parte de los polacos, de algunos polacos, y no fueron el único país que se portó así con los judíos. Hemos visto incluso estos mitos del cine como la Francia de la Resistencia, que no era tal. Hemos visto que los compañeros y camaradas soviéticos no estaban tan por la labor de ayudar a los hebrei, como llamaban a los judíos, y en general todo el tema de la Shoah, por mucho museo, por mucho visita, por mucho que se progrese, yo creo que estamos en exactamente el mismo lugar donde estábamos siempre y donde desafortunadamente uno a veces piensa que estamos condenados a estar. Bueno, vamos a hacer una pequeña pausa y les hablamos de cultura. Bueno, hemos hecho la pequeña pausa y hemos llegado a la zona de la cultura, Jordi. Hoy sí que tienes bastantes novedades que contar, ¿no? Sí, hoy contamos 2 actividades para realizar el sábado 8 de agosto, este sábado. Empezamos en un castillo en la provincia de Zaragoza. Un castillo todo junto, ¿no? Todo junto, un no. castillo. Exactamente. Y esta localidad que de vez en cuando, ¿no?, nos trae actividades relacionadas con judaísmo. Y es que este sábado 8 de agosto, como decimos, tendrá lugar la conferencia Representaciones de judíos en la pintura gótica aragonesa, siglos XIII al XV. Tendrá lugar a las 8 de la tarde en el Salón de Congresos Iglesia de San Miguel y correrá a cargo la conferencia de la catedrática de Historia de Arte Antiguo y Medieval de la Universidad de Zaragoza, María Carmen Lacarra Ducay. Después de la conferencia, entendemos, porque es a las 11 de la noche, habrá una visita nocturna a la judería de un castillo. Empezará a las 11 de la noche y las salidas desde la Plaza del Mercado. Así que, ya saben, después de asistir a la conferencia, pues se pueden dar un paseo, esta visita nocturna a la judería de un castillo. Bueno, eso está enmarcado, no lo he dicho, dentro de las 12ª jornadas de la herencia judía en un castillo. Uh-huh. Por eso se celebra esta conferencia. Y también el día 8, este sábado, empieza ya es el 7º ciclo de cine israelí de Segovia. Teníamos la buena noticia de que volvía a hacerse este ciclo después de, creo que un año que no se realizó. Es que el año pasado hubo polémica. Sí, hubo polémica y todavía a mí me sigue cabreando el tema, ¿eh? Sí, ¿no? Sí, bueno, porque vamos. Si alguien quiere saberlo, que busca en la hemeroteca por qué se anuló el ciclo de cine israelí el año pasado. Bueno, este sábado empieza la primera película, el sábado 8, la película israelí Buenos días, Mr. Fidelman. Como siempre, las proyecciones se harán en la Casa de Abraham Señor. Y bueno, este ciclo de cine israelí está organizado por el área de turismo de Segovia con la colaboración de la Embajada de Israel. Y como decimos, proyectará esta película, Buenos días, Mr. Fidelman, un drama con tintes de romance. Estará, por supuesto, en versión original con subtítulos en español y las entradas con un precio de 2 euros. Esto en Segovia para empezar el ciclo de cine israelí. Bastante más barato que el cine en Madrid, que sale 10 euros. A 10, exactamente. Bueno, y seguimos. Vamos, pero más que sí es una noticia, más que de una actividad cultural, es más bien una queja por parte de una asociación llamada Aljama y que es de Puente Castro, en Segovia. Y es ¿En que, Segovia no? Perdona, en León. Y es que hace esta misma semana hablábamos de, que ya habían anunciado desde León algunas actividades para la Jornada Europea de la Cultura Judía y al parecer esta asociación de Puente Castro pues se ha quejado porque dicen que los vecinos consideran que Puente Castro es el punto de partida de la judería de León. Bueno, en concreto, esta asociación cultural Aljama se quejan de que las actividades se van a realizar en León y que en Puente Castro tienen un centro de interpretación y que empezó siendo un museo judío o de las 3 culturas, luego lo llamaron de las 3 culturas. En fin, hay un poco de lío con este centro de interpretación que está totalmente infrautilizado, dicen desde Aljama, y que encima ignorado en estas jornadas de la cultura europea. En fin, esto es lo que señalan, además de
señalar que estas jornadas de la cultura europea judía se están mezclando con otras actividades relacionadas con la presencia romana en León, que nada tienen que ver con los judíos. Bueno, en fin, es una queja de Aljama de la que nos hacemos eco, a ver si se ponen de acuerdo entre unos y otros Sí, y le dan más importancia a este centro de claro, interpretación. no. Yo lo entiendo porque evidentemente si tú vives en el barrio judío de una ciudad y hacen actividades que tienen que ver con el mundo judío para reivindicar los judíos y los hacen en otro barrio, parece no tener mucho sentido. Mm. Pero bueno, a ver si la gente de León se ponen las pilas y también dan un poquito de impulso porque el tema judío en León hace muchos años que lo tienen ahí un poquito abandonado, ¿eh? Mm. A ver. A ver qué pasa. Bueno, terminamos con una triste noticia. Hablamos del fallecimiento de la actriz de teatro Orna Porat, que era una institución en Israel. Sí, sí, aparte que la propia biografía de ella es asombrosa porque yo creo que hay mucha gente que la está descubriendo estos días, ahora que se ha sabido que ha muerto, porque la conocían como actriz de teatro de muchos años, era bastante longeva, creo. 91 años tenía. 91 años, todo el mundo la conocía, trabajaba mucho con teatro infantil desde siempre, pero la historia, Jordi, es asombrosa, que ella era una judía, no una judía, era una alemana, hija de un cristiano católico y una protestante, Protestante, y sí. que incluso estuvo en las juventudes hitlerianas. Ujú. Bueno, ya, Sí, cuéntame sí, el sí, resto, ¿no? Luego conoció a su marido, bueno, se mudó a Israel en 1947 después de conocer a su marido, Joseph Proter, Claro, que que ahí el se marido, convirtió al judaísmo ella. sí, pero es que el marido estaba allí porque era un soldado de la Brigada Palestina del Ejército Británico. Y aquí otra vez voy a sacar el tema. La Brigada Palestina, ese era el nombre de la brigada de los que iban a combatir en la Segunda Guerra Mundial. Y en la Brigada Palestina el 99,9% eran judíos. No sé si digo esto porque puede ser que haya habido 2 o 3 árabes, pero todos los demás eran voluntarios judíos que iban a combatir en Europa y que sufrieron muchas bajas porque combatieron especialmente en Italia, pero luego llegaron a ocupar como fuerzas de ocupación en Alemania. Ahí este señor conoció a esta chica, se enamoraron en el año 47, creo que adoptaron niños, creo que esa es la historia, y se fueron a vivir a Israel y ella al principio, bueno, estaba ahí trabajando y en el año 50 y pico se convirtió al judaísmo, o sea, hizo absolutamente el proceso completo. Y de ahí, pues trabajó en los principales teatros, ¿no? Sí, además en producciones que son muy recordadas en Israel, como las de María Estuardo y Juana de Arco, dos papeles que interpretó. Y como decías, en la década de los 60 ya estableció un teatro infantil. Inicialmente estaba unido al Teatro Cameri, luego ya llegó a ser independiente. Recibió el premio Israel por su trayectoria en teatro en 1979 y bueno, otros grandes premios a toda su obra de parte del Estado de Israel. Ujú. Pues nada, Bueno, yo quiero decir respecto a esto, aprovecho la oportunidad porque muchas veces hemos hablado de personajes de los cuales se ha sacado en su biografía o se ha descubierto en su biografía que habían pertenecido a las juventudes hitlerianas. Conocíamos el caso, confeso, a muy última hora de Günter Grass, el escritor, incluso el caso del Papa Benedicto 16. XVI. Ahora, el hecho de haber pertenecido a las juventudes hitlerianas, si bien es terrible, no es lo que te marca de por vida cuál va a ser tu destino. Y este es el caso de esta mujer. Esta mujer se dio cuenta de su error y la forma de reparar su propia historia fue hacerse judía. Vivir en Israel, no solamente hacerse judía, sino vivir en Israel, porque vivir en Israel quiere decir que si tú tienes hijos van al ejército y combaten en las guerras y defienden a los judíos. Entonces, este cambio de mentalidad, el cambio de que, bueno, yo fui, pero luego me di cuenta de que esto fue un error, hice todo lo posible por estar en contra, eso es una forma de verlo. No es lo mismo que Günter Grass, que se dedicó a hablar en contra de los que estuvieron en las juventudes hitlerianas durante 50 años, haciendo astillas del árbol caído, de los otros árboles caídos, hasta que se descubrió que él mismo había sido y lo había ocultado. Eso es lo que te da la pauta, Jordi, de que en el fondo de su alma
había sido alguien que no se arrepintió de eso en su vida. Pues nada, Orna Porat, un saludo desde Radio Sefarad, lamentamos su pérdida. Y nada, ya nos despedimos, Jorge, hasta la semana que viene. Hasta la semana que viene. Bueno, a ti ya no te vemos más la semana que viene. Bueno, sí, pero las noticias de los lunes sí. Sí, los lunes sí. Por lo menos me escucharán. Sí, alguna cosa me escucharán que estará ahí grabada. Pero de momento sí, me voy a unas merecidísimas vacaciones yo también. Así que Shabbat Shalom. Shabbat Shalom. El lunes volvemos con las noticias Jorge y yo, las noticias diferentes. Ya a partir del martes ya estará aquí Raquel. Y a Jorge le vamos a dar unos días libres.